edición de hoy. Mis queridos amigos, ha sido noticia el recuerdo que hace 100 años estalló el Barroso I, un pozo petrolero que en Cabimas estuvo botando un poco más de 1 millón de barriles, creando un daño ecológico gigantesco. Ayer un amigo de Cabimas me llamaba y me decía, habla sobre ese tema, porque Cabimas es un pozo de aguas negras, porque Cabimas tiene muchísimos problemas, porque Cabimas no ha recibido lo que ha dado en materia petrolera para el país. Y yo creo que tiene razón en cierta medida. Así como aquella gaita que dice que Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. Porque en Venezuela, a partir de la renta petrolera, se creó el criterio del nuevo riquismo, que los venezolanos ya éramos ricos por obra y gracia del petróleo y que el petróleo nos tenía que dar de todo. Bueno, el petróleo ha sido terriblemente mal administrado desde sus orígenes hasta el momento, en algunos momentos peores que otros como este, y las zonas petroleras en este momento están absolutamente deprimidas. Y es que, mis queridos amigos, aquella frase que se le atribuye a Pérez Alfonso o se le atribuye a Arturo Uslar de sembrar el petróleo, que era una frase que merecía una explicación, pero ella misma se explicaba. Sembrar el petróleo era convertir el petróleo en una palanca para el progreso nacional, porque el progreso nacional no estaba en el petróleo. El progreso nacional estaba en las manos de los trabajadores venezolanos, de los industriosos empresarios venezolanos, que tenían que recibir en servicios públicos adecuados y en algún tipo de apalancamiento por parte del petróleo o de la renta petrolera para que Venezuela se industrializase. Pero Venezuela no se industrializó. Venezuela se convirtió en un país ultradependiente de cada barril de petróleo que salía del país. Se convirtió en un país tan dependiente que los venezolanos cargábamos casi todos relojes Seiko y ninguno de nosotros producía dólares para comprar un reloj Seiko. Todo eso se pagaba con la renta petrolera. Y esa renta petrolera que debió haberse invertido en desarrollar industrias aguas abajo en Cabimas, en Lagunillas, en La Rita, en Simón Bolívar, en Balmore Rodríguez, en Baral, en cualquier lugar del país que estuviese cerca de los centros de producción petrolero para producir plástico, para producir medicamentos. En algún momento un especialista en futurología me visitó en el programa y se colocó una gorrita de Mickey Mouse. Estaba el barril de petróleo en $27 el barril. Y él me dijo, esta gorrita de Mickey Mouse que se hace con petróleo cuesta en Disneylandia $27, o sea, lo que nosotros vendemos un barril de petróleo. Y con un barril de petróleo se pueden hacer 100.000 gorritas de Mickey Mouse. Al país no le ha servido el petróleo, porque quienes han manejado el petróleo durante la historia petrolera de este país han convertido la renta petrolera en la caja chica de los políticos corruptos, de los empresarios corruptos, de los malos administradores y de una idea absurda de que el país podía estar ilimitadamente vendiendo petróleo y aquí no hacía falta hacer otra cosa que no fuera sacar petróleo. En vez de convertir, de sembrarlo, y vuelvo a la frase de Arturo o de Pérez Alfonso, convertir ese petróleo en agricultura para vender productos de la agricultura al exterior, para generar mucho empleo, convertir ese petróleo en industrias, aguas abajo, combinar la metalurgia, combinar la siderurgia, combinar el conocimiento que debió generarse desde las universidades para crear nuevas patentes, conocimiento nuevo, y habernos desarrollado. Era la única manera
de llevar el progreso a Venezuela y no vivir del precio del petróleo y de la profunda corrupción que ha habido en Venezuela desde los tiempos de Juan Vicente Gómez hasta la época. Porque antes de que llegara Chávez al poder, en el exterior habían 300.000 millones de dólares que se habían llevado los venezolanos que nunca creyeron en el Bolívar, que iban a Cadivia a sacar dólares para depositarlos en cuentas en el exterior. En el gobierno de la revolución eso aumentó 300.000 millones de dólares más para llegar a la exorbitante cifra de 600.000 millones de dólares que se llevaron del país la gente que nunca creyó en el país, acompañado de los políticos que nunca creyeron en el desarrollo del país, que nunca creyeron en la industrialización del país, sino que creyeron que echándole vaporú a la gente en los ojos podían mantenerse en el poder. Por eso Maduro está raspado, pero también están raspados todos los que dilapidaron la inmensa riqueza petrolera que debieron haberla convertido en más y más riqueza para que el país llegase a un momento que no necesitase del petróleo para vivir de él, sino que el petróleo fuese como una caja de ahorro y que pudiéramos vivir de la agricultura, de la cría, de la industria, del hierro, del acero, del oro, del carbón, de las industrias que desarrollaran el país. Pero todo fue un eufemismo. En Venezuela no se fabrican carros en este momento, porque esas fábricas de carros vivían del dólar preferencial. Y cuando se acabó el dólar preferencial, se acabó el negocio para la Ford, para la Chevrolet, para todas esas marcas, que lo único que querían eran dólares preferenciales del gobierno venezolano. No vender carros en Venezuela, no competir por precios de carros en Venezuela, sino chupar, succionar la renta petrolera bien barata con los dólares preferenciales. Ojalá y hayamos aprendido la lección. Ojalá, a veces uno lo duda, pero ojalá que hayamos aprendido la lección y que de lo que nos queda de oportunidad petrolera podamos sembrarlo y convertirlo en palanca para el progreso del país. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos.